Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver el problema 2 del examen de selectividad de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de septiembre del 2020 de la Comunidad Valenciana. Este es un problema de graficar una función, o sea, te piden varias características de una función bastante simple, x cuadrado sobre x menos 1, y finalmente la representación gráfica de la función. ¿Vale? Vamos a empezar por el apartado A, en donde nos pide el dominio y los puntos de corte con los ejes coordenados de esta función. Bien, para hallar el dominio de la función, lo primero recuerden que lo que tenemos que analizar es, como es una función racional, lo que nos interesa es ver dónde es que el denominador de esta función se hace 0. Entonces lo que tenemos que ver es cuando x menos 1 es igual a 0. Y x menos 1 es igual a 0 cuando x es igual a 1. Y esto significa que el dominio de esta función, el dominio de nuestra función f, va a ser igual a todos los reales menos el x. Menos el 1, perdón, no menos x. Menos ese valor 1 que es donde el denominador se hace 0. Bien, por otra parte, vamos ahora a ver los puntos de corte con los ejes, ¿vale? Puntos de corte. Primero vamos a ver los puntos de corte con el eje X. Eso es ver cuando f en X es igual a 0. Y esto va a ocurrir cuando, en este caso, cuando el numerador sea 0. Bueno, en general, cuando toda la expresión x cuadrado sobre x menos 1 sea igual a 0. Pero como lo que tenemos es un cociente de fracciones, perdón, un cociente de polinomios. Esto va a ser 0, pues siempre que tengamos un cociente va a ser 0 cuando el numerador sea 0. Entonces esto va a ser 0 cuando x cuadrado sea igual a 0 y esto ocurre cuando x es igual a 0. Con lo cual aquí el punto de corte que sale es el 0, 0. Por otra parte, si lo que buscamos es el punto de corte con el eje Y, pues lo que ocurre es que tenemos que ver cuánto es que vale f en 0. O sea, la x es 0, cuánto es que vale f en 0. F en 0 es igual a 0 sobre 0 menos 1 y esto va a ser igual a 0, con lo cual el punto de corte nuevamente va a ser el 0, 0. Entonces el dominio va a ser r menos el 1 y el punto de corte es el origen de coordenadas, el 0, 0. Vamos a estas dos informaciones que hemos obtenido, representarlas en el eje coordenado, en la gráfica. Lo primero es que en 1 hay un punto donde la función, en el 1 la función no está definida, ¿vale? Aquí en este punto, 1, en x igual a 1. Y esto significa que, bueno, podemos trazar una línea vertical para representar que nuestra gráfica no va a pasar por ese punto. ¿Vale? En particular, después vamos a ver, es así, que vamos a tener ahí una asíntota vertical. Pero bueno, aún no hemos llegado ahí. Pero de momento sí podemos decir que la gráfica no pasa por ahí. Y por donde sí pasa la gráfica, por la información que tenemos, es por aquí, por el origen de coordenadas. Por aquí, por el 0, 0. Por aquí la gráfica sí pasa. Eso es de momento todo lo que tenemos. Vamos al apartado B. ¿Vale? En el apartado B nos piden las asíntotas horizontales y verticales en el caso de que existiesen. Bueno, ahora esto está cayendo puntos discontinuos. Vale, B. Asíntotas, vamos a comenzar por las verticales. Bueno, horizontales mejor. Yo creo que es más cómodo trabajar con asíntotas horizontales primero. Bien, las asíntotas horizontales tenemos que calcular el límite cuando x tiende a más infinito de nuestra expresión x cuadrado sobre 1 menos x. ¿Vale? Fíjense que esto va a ser igual a límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado sobre menos x. ¿Vale? Porque nos quedamos siempre con la parte de mayor grado, digamos el término de mayor grado dentro del coeficiente, dentro del polinomio, tanto en el numerador como en el denominador. Al haber un cociente de polinomios, pues podemos resolverlo así. Y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito. Fíjense que aquí es como si
las dos x de arriba se fuese con una, o sea, una x de arriba se va con la x de abajo y esto va a ser igual a menos x y este límite va a ser igual a menos infinito. O sea que cuando la función va hacia más infinito, uy, aquí he escrito mal, no es 1 menos x, sino que es x menos 1, ¿vale? Bueno, esto lo hace aún más fácil. Es sobre x y ya está. Y aquí es el límite de x simplemente. Y esto va a ser igual a más infinito. Y por otra parte, cuando hayamos límite, cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado sobre x menos 1, nuevamente vamos a tener que esto va a ser límite, ahora cuando x tiende a menos infinito, de x al cuadrado sobre x, y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito de x. Y como tiende x va a menos infinito, pues esto va a ser menos infinito. ¿Vale? O sea que cuando vamos a la parte positiva, hacia más infinito, la función va a más infinito también, o sea que la gráfica termina aquí. Y cuando vamos a la parte negativa, hacia menos infinito, la función va hacia menos infinito, o sea que termina acá. O sea, las x menos infinito, las y menos infinito. Cuando las x van a más infinito, las y van a más infinito. Entonces, esa sería la representación de las, bueno, asíntotas horizontales no tiene. Esto es importante, ¿vale? Como los límites nos han dado infinito, pues no tiene asíntotas horizontales. Vamos ahora a las asíntotas verticales. En este caso, lo único que tenemos que hacer es ver límite cuando x tiende al único valor que tenemos que aproximarnos es al 1, que es el único valor que no está en el dominio de la función. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f en x, eso es de x cuadrado sobre x menos 1. Y por otra parte, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x cuadrado sobre x menos 1. Vale, este se puede analizar de manera muy fácil porque cuando esto se acerca a 1, la parte del numerador siempre va a ser mayor que 0. Y en el denominador, cuando nos acercamos a 1 por la izquierda, estamos acercándonos por valores de la forma 0,9, 0,99. Entonces esto va a ser menor que 0. Y entonces este límite va a ser más entre menos, eso es menos infinito. Notemos que el límite va a ser infinito por el hecho de que vamos a tener 1 sobre 0 que va a infinito, ¿vale? Mientras que en el otro límite, en el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, el numerador va a ser positivo, mientras que el denominador, aquí si nos acercamos a 1, por la derecha estamos acercándonos por valores mayores que 1, con lo cual esto es menor que 0, y esto va a ser igual a, perdón, mayor que 0, por valores mayores que 1, es 1.1, 1.001. Entonces el denominador va a ser positivo, el numerador también, más entre más es más. Entonces esto va a ser más infinito. O sea que a más infinito por la derecha, o sea, 1 por la derecha es aquí, a la derecha del 1, nos vamos a más infinito. Y a 1 por la izquierda es del lado izquierdo de esta asíntota x igual a 1, pues se va a menos infinito, o sea que va por aquí. Vale, entonces ahora lo otro que tenemos que señalar aquí que debido a estos resultados, x igual a 1 es una asíntota vertical de la función. Vale, ya tendríamos el apartado A y B completos. Vamos al apartado C, que nos dicen los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Esto sería el E. En el apartado C, bueno, f en x, voy a escribir cuánto es x cuadrado, para que me sea más fácil derivar. X al cuadrado sobre x menos 1. Y entonces f' en x es derivada del de arriba, que es 2x, por el de abajo sin derivar, que es x menos 1, menos el de arriba, tal cual está, que es x al cuadrado, por la derivada del de abajo, que es 1, por 1. Y esto sobre el de abajo al cuadrado, x menos 1 elevado al cuadrado. Si esto lo volvemos a escribir, fíjense que tendríamos
2x al cuadrado. Bueno, vamos a escribirlo un poco más abajo. 2x al cuadrado menos 2x menos x al cuadrado. Y esto dividido por x menos 1 elevado al cuadrado. ¿Vale? Y esto va a dar como resultado, fíjense arriba, los que tienen término cuadrático se pueden agrupar. Tendríamos x al cuadrado menos 2x y esto dividido por... Uy. Sí, x al cuadrado menos 2x y todo esto dividido por x menos 1 al cuadrado. Esto es lo que va a valer f' en x. Va a ser eso. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ver cuando f' en x, sí, ver cuando f' en x es igual a 0. Esto va a ocurrir cuando x al cuadrado menos 2x sea igual a 0. Esto lo voy a reestructurar porque ya esta parte aquí realmente la puedo mover hacia abajo. No necesito tenerla aquí. Voy a ponerla casi al final de la página. Yo creo que ahí un poco más hacia arriba. Aquí está bien. Y eso me permite trabajar con comodidad aquí arriba. Esto también puedo moverlo hasta aquí. Y bueno, y esto puedo subirlo. Vale, ahí está perfecto. A ver. No, ahí está muy arriba. Aquí está bien. Y este aquí está bien. Perfecto. Así tendríamos que f' en x es igual a 0 cuando esta expresión es igual a 0. Y ahora lo que vamos a tener es que esto es 0 cuando aquí podemos sacar x factor común. Y lo que nos queda es x por x menos 2. ¿Vale? Y aquí salen, esto es igual a 0 y de aquí van a salir dos valores. Un valor es el x, bueno, x igual a 0 y el otro valor es x igual a 2. Entonces planteamos en nuestra recta numérica estos valores. Está el 0. Está, por otra parte, el 1, que es donde la función no está definida. Y está, por otra parte, el 2, que es el otro valor que hemos obtenido aquí. Tenemos que analizar los signos de la derivada en estos intervalos y ver qué es lo que ocurre en ellos, ¿vale? Ver cuándo es positiva, cuándo es negativa. Una forma de hacerlo es analizando. Fíjense que esto es una parábola que abre hacia arriba, ¿vale? X cuadrado menos 2x. Como abre hacia arriba, ella va a ser positiva a los, ¿no? por las afueras o sea, va a tener esta forma. Aquí estaría el 0. Aquí estaría el 2. Estoy hablando del numerador, ¿vale? El numerador va a ser algo así. Entonces aquí va a ser positivo, aquí va a ser negativo y aquí va a ser positivo. Y lo que ocurre es que el denominador siempre está elevado al cuadrado, con lo cual siempre va a ser positivo y no va a afectar el signo de la derivada. Entonces, tomando esto en cuenta, lo que vamos a tener es que nuestra derivada en general aquí va a ser positiva, aquí va a ser negativa, aquí va a ser negativa y aquí va a ser positiva. ¿Vale? Y eso nos va a permitir... teniendo los signos de la derivada, tenemos el crecimiento y decrecimiento de la función original, con lo cual esta función aquí es creciente, aquí es decreciente y con lo cual aquí tiene que haber un máximo, aquí sigue decreciendo, aquí empieza a crecer y en 2 tiene que haber un mínimo. ¿Vale? Esta sería la representación de eso. La otra forma que podemos hacerlo sin necesidad de trabajar de esta manera es hallando cuánto es que vale, por ejemplo, f' en menos 1, hallando cuánto es que vale f' en 1 medio, por ejemplo. Aquí f' en 3 medios, que es 1,5. Y por último, f' en 3. ¿Vale? Calculando estos tres valores, pues podemos también dar los signos. Si lo queremos hacer de esa forma, bueno, vamos a usar la calculadora. Fíjense que tendríamos que escribir la expresión analítica, que no es complicada, de la función original era x
cuadrado. A ver. Vale, x al cuadrado sobre x menos 1. Esta era nuestra expresión y ahora tenemos que darle aquí a calcular y evaluar en diferentes valores. En menos 1 habíamos dicho, esto va a menos 1 medio. Perdón, no es la función original, es la derivada. Lo siento. Aquí sería el denominador, habría que poner aquí el cuadrado del denominador. Claro, porque queremos analizar los signos de la derivada para entonces, con los signos de la derivada, decidir si la función es creciente o decreciente. ¿Vale? Entonces, vamos aquí a calcular, le damos el menos 1 y eso nos da 3/4 que es positivo. ¿Vale? Fíjense cómo aquí nos había dado positivo. Si quieren pueden poner los valores que dan para que quede claro de que están evaluando y que están dando esos puntos que pueden dar problemas o que están analizando realmente el signo. El otro valor en el que tienen que evaluar es en un medio. Podemos poner aquí 1 sobre 2. 1 sobre 2 y ver cuánto es que es este en un medio. Es menos 3, es negativo, fíjense que es lo que nos dio. Después en 3 medios, 3 partido 2, que es 1,5, da negativo, menos 3. Y por último en 3, que da positivo. ¿Vale? Entonces, aquí mismo pueden poner que esto es mayor que 0, esto aquí es menor que 0, este es menor que 0 y este de aquí es mayor que 0. Esto creo que se puede poner un poco, vamos a moverlo un poco, ¿vale? Para que no se confunda con los otros valores que estamos dando. El 0 también. Y este hacia acá. Vale, entonces ya teniendo los signos que dan las derivadas y teniendo el comportamiento del crecimiento y decrecimiento de la función, podemos escribir los intervalos. Sabemos que la función crece en los intervalos que van desde menos infinito hasta 0 y por otra parte vuelve a crecer desde 2 hasta más infinito. Ahí es donde crece la función y por otra parte la función decrece en el intervalo que va desde 0 hasta 1 y después vuelve a decrecer desde 1 hasta 2. Aquí es importante que yo no incluyo el intervalo de 0 a 2 porque en 1 la función no está definida, entonces no puede quedar eso dentro de ningún intervalo de crecimiento o decrecimiento de la función. ¿Vale? Vamos a hallar los extremos relativos de la función. Creo que necesito un poco más de espacio para hacer el apartado D. Con eso creo que es suficiente. Y en el apartado D, pues lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que ocurre o sea, sabemos que hay un máximo en x igual a 0. ¿Por qué? Porque la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Y entonces tenemos que ver cuánto es que vale f en 0. No la función derivada, sino la función original. Y eso vimos que era 0. Y ya lo tenemos aquí representado. Y por otra parte, hay un mínimo. Entonces hay un máximo en el 0,0. Y por otra parte tenemos que hay un mínimo en el punto en x igual a 2. Entonces tenemos que ver cuánto es que vale f en 2. Y f en 2, recordemos que la función es x cuadrado menos x menos 1, o sea que lo que tendríamos sería 2 al cuadrado sobre 2 menos 1, y eso es igual a 4. Entonces el mínimo estará en el punto 2,4. Ahora vamos a representar todo esto. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, más o menos por aquí.
algo por aquí, y aquí el 2, ¿vale? Entonces aquí estaría el 2, aquí vamos a suponer que está el 4, entonces la función pasa por este punto de aquí, que es donde está el mínimo, y aquí es donde está el máximo. Entonces, sabemos que crece de menos infinito hasta 0, o sea que la función viene creciendo hasta aquí. Aquí tiene un máximo y baja de manera bastante pronunciada, pegado a la asíntota hasta menos infinito. Y después, a partir de 1, o sea, baja de, fíjense, de 0 a 1 es decreciente. Después de 1 a 2 sigue decreciendo hasta aquí, que encuentra un mínimo, y a partir de aquí comienza a crecer de 2 hasta más infinito. Entonces la gráfica sería algo así. Si quieren ver una gráfica como sería, o sea, haciéndola con un software como GeoGebra, ¿vale? Lo que nos queda es algo más o menos así, se parece bastante a lo que he dibujado, ¿vale? Evidentemente esta se ve mejor que la que yo he hecho, pero bueno, más o menos para que tengan una idea. Bien, espero que haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.